ahí y hay alguna fiestecita de la familia, tú pégatele y vete con ellos para que vayas viendo todas esas características de la familia. Esa tía jorobada y tuerta y que le falta una mano, preguntarle, ¿y ella qué es tuyo? ¿Cuál es la relación? Que todas esas características se van a volver a repetir. ¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Alfonso Castro, dedicado a la neurología pediátrica por más de 40 años. Y el día de hoy, la tarea que tengo con ustedes es algo que les prometí en la cápsula anterior, hablar de factores de riesgo prenatales. Prenatales. Antes, naté, nacimiento. Antes del nacimiento. Factores de riesgo que suceden en los aproximadamente 270 días de gestación, 38, 40 semanas, 9 meses, como es más bien conocido. Y, como les decía también anteriormente, un factor de riesgo es la probabilidad de que algo suceda. No porque tu hijo haya vivido estos factores de riesgo o haya sido víctima de esos riesgos, va a tener alguna necesidad especial. Solamente es una probabilidad. Y vamos a entrar en materia. Uno de los principales es la incompatibilidad sanguínea. ¿Qué es la incompatibilidad sanguínea? Porque muchas parejas a lo mejor tenemos cierto tipo de incompatibilidades. Ya con ellas son más que suficientes, ¿verdad? La incompatibilidad sanguínea es cuando hay una incompatibilidad en el tipo de RH que tiene papá y mamá. Hay dos clasificaciones de la sangre. La clasificación en cuanto a las letras que ustedes han oído por ahí, A, B, O, AB, o la clasificación de Rhesus, la clasificación del RH. O es positivo o es negativo. Ambos padres pueden ser positivos, ambos padres pueden ser negativos, no hay problema. La mamá positivo y el negativo, no hay problema. La incompatibilidad sanguínea nace cuando la mamá es negativo, RH negativo, independientemente del tipo de sangre, y el papá es RH positivo. En la mayoría de los casos, volvemos a lo mismo, es una probabilidad, querido padre de familia, porque luego me encuentran ahí en Radio Pasillo y demás cosas, y, oiga, nosotros éramos incompatibles y ve a mi niño, tiene un excelente trabajo, excelente, qué bueno, felicidades. Solo es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo cuando existe la incompatibilidad RH? Que el niño entre en un problema que se llama eritroblastosis fetal. Eritro, glóbulo rojo, ¿sí? Eritrocito. Blastosis, destrucción o aplastamiento del glóbulo rojo en el feto. Y si se mueren los glóbulos rojos, el bebé entra en un problema que se llama hipoxia o encefalopatía hipóxica. No te asustes con tanta palabrería, por favor, papá. Encefalopatía, enfermedad del cerebro por falta de oxígeno, ¿sí? Y el niño muere dentro del vientre materno o alcanza a nacer, pero con algún problema. Afortunadamente, ustedes saben de que hay una vacuna en la cual se le prepara a la madre cuando nace el bebé, ya sea aborto, ya sea parto, ya sea cesárea, se le pone la vacuna para prepararla inmunológicamente, para preparar el tipo de sangre que puede recibir otro tipo, ¿de acuerdo? Ese es un factor de riesgo muy importante y desgraciadamente muy frecuente. Otro serían las alteraciones cromosómicas. Yo creo que la mayoría de la gente conocemos la alteración cromosómica del síndrome de Down, pero hay muchísimas. Imagínense, hay 23 pares de cromosomas y en cada par puede haber infinidad de cromosomas, de problemas en la cromosomopatía, ¿sí? Una cosa que se llama mosaicismo, ¿sí? Dislesión, depresión, traslocación, o sea, hay muchísimas, pero todas estas se subdividen primero en dos grandes rubros. Las alteraciones cromosómicas pueden ser o alteraciones cuantitativas, o sea, que cambia el número de cromosomas, como en el Down, precisamente en el Down. El Down tú lo conoces como trisomía 21.
porque en el par 21 hay un cromosoma de más. No es par, ya es trisomía 21 y trae todas esas características, que es muy importante recordar que todas esas características somos un producto de la fusión de los cromosomas de papá y mamá. Ya ve que es muy común de que dicen, de la nariz para arriba se parece a la abuelita no sé qué, y de la nariz hacia la derecha se parece a la tía Pascuala y no sé qué. O sea, porque ciertamente somos una fusión. El apareamiento cromosómico da dos cosas. Primero, un cariotipo. Cariotipo es qué tantos cromosomas y cómo tantos cromosomas. Y lo otro es el fenotipo. El fenotipo son las características familiares que aparecen en nuestra cara. Que dicho sea de paso, recuerdo una anécdota que siempre le decía a mis queridísimos alumnos durante 36 años en la docencia de las neurociencias, y aprovecho para que ustedes se los digan a sus hijos actualmente, que cuando anden de novio, conozcan al galán, a la galana por ahí, y hay alguna fiestecita de la familia, tú pégatele y vete con ellos para que vayas viendo todas esas características de la familia. Esa tía jorobada y tuerta y que le falta una mano, preguntarle, ¿y ella qué es tuyo? ¿Cuál es la relación? Que todas esas características se van a volver a repetir. Sí, definitivamente. Nada de que si yo hubiera sabido, por favor, que mi suegra era así. No, lo viste. Todas esas características son características cromosómicas. Entonces las alteraciones cromosómicas, va de nuevo, cuantitativas cuando hay cromosomas de más. Hay un síndrome de Turner, hay un síndrome de Klinefelter, donde hay muchos cromosomas de más en el par sexual. Hay un síndrome de Wolf que altera el cromosoma 4, etc. Y las cualitativas es cuando los 23 pares quedan iguales, pero no están bien. Es como una mesa, la vemos perfectamente bien, completa, las 4 patas, pero no le sirve una pata. Entonces, más o menos así. Esas alteraciones cromosómicas, así como ves todas las características en un niño Down y que alguna vez trae hasta problemas en el corazón, problemas respiratorios, los deditos, el tórax y todo eso, igual, depende del cromosoma alterado, va a ser la secuela que va a dejar. Bien, la desnutrición es otro factor de riesgo. La madre, estamos hablando del embarazo, La madre requiere de un aporte nutritivo necesario en cuanto a proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, lípidos. Eso significa una alimentación balanceada. Que obviamente la sangre de la madre, acuérdense que está pasando al bebé y hay una cosa que se llama perfusión y diferentes cosas que se le van transmitiendo a través de la sangre de la madre al bebé y que va a dejar también como secuela. Es un riesgo. Acuérdense también, cuando les dije en la cápsula anterior, que hay algunos que se van a repetir toda la vida. Uno de ellos precisamente la desnutrición. Las infecciones por 4 microorganismos básicos, ¿sí? Básicos y característicos que provocan todo ese tipo de problemas infecciosos en la vida. De hecho, la pandemia que estamos viviendo hoy es uno de ellos. Esos 4 microorganismos son bacterias, hongos, virus y parásitos. La mayoría de ellos, ya sea bacterias, hongos y parásitos, no cruzan la barrera de la placenta, ¿sí? Y casi no le afectan al bebé. Pero los virus sí. Los virus son exageradamente microscópicos, pero exageradamente, no hombre, cruzan. Ivanovsky en el siglo pasado hizo un estudio en porcelanas donde hay virus que cruzaban las porcelanas como Juan por su casa. Imagínense que es un tejido. No, pues es una autopista. Entonces, la rubiola, el sarampión, muchas cosas, en este caso el coronavirus y demás cosas, es una secuela, es un factor de riesgo, que nos puede dejar secuelas. ¿Ok? Y les decía, hay muchos que se van a repetir toda la vida. Desnutrición, infecciones, radiaciones, qué tanta radioactividad ha recibido la madre durante el embarazo, traumatismos, o sea, trancazos, tumoraciones, tratamientos, sobre todo los traumatismos, querido padre de familia. Un traumatismo que la madre recibió en el vientre materno, cuando estaba embarazada, depende mucho del tiempo de embarazo, porque depende mucho que tan bien formado estaba el bebé. Y los traumatismos también en el parto, que vamos a ver en la próxima cápsula, y traumatismos postnatales, o sea, en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, va de nuevo. Desnutrición, infecciones, radiaciones, traumatismos,
tumoraciones, tratamientos, todo eso puede ser un riesgo. Otro factor de riesgo, querido padre de familia, es la edad de la madre. La madre necesita estar madura psicológicamente y fisiológicamente en cuanto al útero, los ovarios, las trompas de falopio, la sangre, la cadera y todo ese tipo de cosas. Por eso, en niñas que han salido embarazadas desgraciadamente de 12, 13, 14 años, definitivamente es un factor de riesgo. Aparte que la prematurez, que ahorita voy a hablar también de eso, la prematurez es un factor de riesgo para muchísimas cosas, entre ellos el TDA, problemas auditivos, problemas de lenguaje, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y demás cosas. Las alteraciones metabólicas me estoy refiriendo a problemas de la tiroides, a la eclampsia, a la preeclampsia, a problemas circulatorios, a la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, ahorita que dije, esas están entre las alteraciones vasculares, la alta presión, la baja presión, problemas de flebitis, tromboflebitis y demás cosas. Y otro factor de riesgo que es muy importante con el cual termino el día de hoy, es el factor de riesgo neuropsicosocial, ¿sí? Alcoholismo, drogadicción, abandono, hijos no deseados, ¿sí? Intentos de aborto a propósito y demás cosas. Todo eso es un factor de riesgo. Y existe, repito y cierro, la probabilidad de que algo suceda con esto. Seguiremos hablando de factores de riesgo. Nos faltan 2 cápsulas. Acuérdense, perinatales y postnatales para la próxima semana. Te mando un abrazo. Hasta luego.